Hola, buenos días. Soy Magnus Sempiternus Fénix de Astropsicología y vamos a empezar hoy la meditación en el Parque Rufino Tamayo con el tema encontrando el primer escalón, el comienzo de mi autoconocimiento. Escogí ese tema porque a veces lo más difícil en la vida es encontrar el primer escalón para poder empezar a avanzar en un proceso de conocerme a mí mismo, de encontrarme a mí mismo, de poder descubrir quién soy más allá de lo que he vivido en mi vida desde niño, desde niña, más allá de lo que me han dicho mis padres, más allá de todo lo que me imagino que soy, pero realmente no estoy completamente seguro. Este punto siempre llega cuando la persona se quiebra. Cuando la persona se quiebra psicológicamente, cuando el funcionamiento de mis sistemas mentales inconscientes ya no me da para más, cuando no está funcionando como espero, cuando las personas a mi alrededor empiezan a atacarme, criticarme, cuando se colapsa la función social que cumplo, entonces inmediatamente empieza un ciclo depresivo, un ciclo de cuestionamiento, donde cuando antes simplemente tomaba la versión de la vida que veía, que aprendí en casa, que aprendí en la escuela, que aprendí de mis amigos, de mis amigas, que veo en el trabajo, que veo en la tele, no funciona y se vuelve hacia adentro la persona, se empieza a observar internamente, empieza a hacerse las preguntas de por qué yo, por qué me está pasando esto, qué es lo que me está pasando, por qué me siento así, por qué no funciona la vida como se supone que debe de funcionar. Tal vez me encierro, tal vez pierdo las esperanzas. ¿Por qué? Porque el mundo como lo veía no está funcionando. El mundo como siento que es, como me enseñaron que es, no es así. Hay una desilusión. Hola, bienvenido, bienvenida. Y al haber una desilusión, al no funcionar la forma en que aprendí a ver la vida, en que me enseñaron a ver la vida, entonces empiezan los cuestionamientos sobre, bueno, ¿de qué forma tengo que ver la vida? ¿De qué forma sí es la vida si no es como la pensé? ¿De qué forma sí soy yo si no soy como me pensé? ¿De qué forma son mis emociones si no son lo que pensé que eran? ¿Y por qué me doy cuenta de que no son como pensé que eran? Porque ya intenté una y otra vez por otra forma de hacer que funcionen como me enseñaron a que funcionara y no funciona. Entonces, por simple proceso de eliminación, se va eliminando la idea de que la vida es tal y como me dijeron que era, y me empiezo a dar cuenta de lo que había comentado en meditación, los marcos de referencia. Los marcos de referencia son aquello que está detrás de las palabras. Cuando yo leo entre líneas de las cosas que dicen las personas, cuando leo entre líneas de las cosas que hacen, entonces me doy cuenta de lo que realmente están transmitiendo. Como psicólogo, como estudiante de la lingüística, de la filosofía, de la antropología, les puedo decir que la gente no dice lo que dice.
Sí, así, literalmente, las palabras que salen de la boca de las personas no son lo que su inconsciente está queriendo transmitir. Funcionamos de una forma muy distinta a lo que normalmente pensamos los humanos. Al momento de hablar, estamos transmitiendo toda una forma de ver la vida. Y la forma de interpretar las palabras que le doy a otra persona tiene que ver con esa forma de interpretar la vida. Cuando empieza una interacción social entre dos personas, puedo llegar a una fiesta, puedo llegar a una reunión familiar, puedo llegar a ver a un amigo, una amiga o a un desconocido. Inmediatamente lo que típicamente sucede es que se empiezan a intercambiar evaluaciones, juicios sobre cómo es la vida. Si esos juicios más o menos coinciden y son los mismos, entonces la gente dice, pues es que me llevo bien con esta persona, ¿sí? Y si no coinciden, entonces dicen, qué raro eres, qué rara eres. No me gusta la forma en que piensas, no me gusta la forma en que ves la vida. Pero realmente no se ponen a reconsiderar toda la forma en que yo veo la vida. Si la otra persona es rara, pues esa persona es rara. Y eso no tiene nada que ver con la naturaleza de la realidad. ¿O sí? Cuando suceden eventos traumáticos en la vida, cuando sucede una enfermedad mental, una pérdida grande, una depresión, me enfrento con puntos de vista distintos de la vida. Me enfrento con que mi forma de ver la vida no funciona perfectamente bien o deja de funcionar a veces por completo. Y hasta que no le doy una reinterpretación desde el inconsciente, desde mi interior, no puedo empezar a funcionar. Y salgo de la depresión, salgo del conflicto con los demás. ¿Por qué? Porque tomo otra versión de lo que debiera de ser la vida, de lo que puede ser la vida, de lo que puedo ser yo, de lo que puede ser mi misión en esta vida y me lanzo a ejecutarlo. ¿Cuándo se colapsa mi sistema? Mi mente, mis emociones. Cuando, fuera de toda duda, me doy cuenta que la forma en que veo la realidad no es cierta. No quiere decir que no sea válida. La visión de todas las personas es válida, aunque no cierta. Y no es cierta en el sentido en el que un mapa no es cierto. Un mapa nunca va a ser el territorio. Es un modelo. Y la mente y el marco mental y lo que está detrás de mis palabras es un modelo de la realidad. Ese modelo de la realidad informa todas mis decisiones, todas mis interpretaciones, todas mis reacciones. Pero yo ni siquiera me doy cuenta que existe ese marco mental, ese marco interpretativo, esa forma de ver la vida, hasta que me enfrento al hecho de que otras personas tienen distintas formas de ver la vida y que yo no puedo, puedo intentarlo, pero no puedo efectivamente ir a imponer mi punto de vista sobre los demás, ni tampoco puedo adoptar la visión que tiene alguien más de la vida como si fuera un tatuaje que me lo pongo y ya cambio yo. Por lealtad a mis papás, o lealtad a mi pareja, o lealtad a mis hijos, no se puede. Yo solamente tengo la forma de interpretar la vida que está en mi inconsciente, y eso es automático, no lo elijo. ¿Sí? Se programa sola la mente, a través de la experiencia. Entonces, al programarse a través de la experiencia, se crea un sistema automático de vida. Cuando ese sistema automático de vida deja de funcionar, y no funciona, y no funciona, y no funciona, y no funciona, entonces se abre la mente. Entonces se abre la mente a la posibilidad de que puedan existir otras formas de vivir, de pensar, de interpretar la realidad misma. Pero ni siquiera sucede de un momento a otro. Sucede a veces después de mucho dolor, después de mucho estar aferrados a la forma de sentir, a la forma de pensar, a la forma de vivir que teníamos antes, y sintiendo durante todo este proceso como si esta forma de ver la vida
que tal vez es la forma de ver la vida que tienen mis padres o mi pueblo, mi país o mi cultura en general, si lo suelto siento que me muero. Es lo que se llama la muerte del ego. Y la muerte del ego duele como si fuera la muerte propia, pero no me estoy muriendo yo. Se está muriendo mi modelo mental. Aunque nadie me ha dicho que no me estoy muriendo yo. Y así se siente cuando está sucediendo. Entonces, ese es el momento en que empieza la búsqueda de, bueno, ¿quién soy realmente? Si no soy esta interpretación de la vida, entonces ¿quién soy? En ese momento empieza la búsqueda de terapeutas, empieza la búsqueda de meditación, empieza la búsqueda de respuestas, de oráculos, de adivinos, de cualquier tipo de información que me pueda decir y dar una alternativa, una visión alternativa de la vida, que me permita seguir existiendo. Porque la forma en que existimos es a través de nuestro funcionamiento mental inconsciente. Aunque no lo veamos, siempre está ahí funcionando. Es como el corazón. No tienes que pensar en que lata tu corazón, no tienes que pensar en que tus pulmones respiren, simplemente lo haces. Es automático. Cuando entro a revisar estos sistemas automáticos es cuando empieza ese primer paso a la búsqueda de mi autoconocimiento. No empiezo a darme cuenta de todas las formas en que funciono hasta que se rompen. Hasta que se rompe el carro, no lo llevo al taller. Hasta que se rompe mi tele, no la llevo a reparar. Y no se pone uno a investigar todas las piezas, ¿sí? Ah, no, vamos al psicólogo. Ah, no, vamos al sacerdote. Ah, no, vamos a la iglesia. Ah, no, vamos a X, Y, Z. Pero todo mundo es responsable de su propia mente, ¿sí? Y debiéramos aprender todos cómo funciona y cómo utilizarla, ¿sí? Porque es nuestra herramienta principal de vida. No tenemos otra. Si no conocemos nuestra propia mente, definitivamente somos esclavos de aquellos mecanismos inconscientes que nos llevan a actuar, que nos llevan a sentir, que nos llevan a pensar, que nos llevan a percibir la vida de formas que no estamos eligiendo, de formas que eligieron por nosotros nuestras historias, nuestra vida, nuestras experiencias, la forma en que recibimos esas experiencias, lo que dicen los demás y toda una combinación y mezcolanza de factores que están jalando de la personalidad y tensionándola, y cuando sucede ese momento de crisis se rompe. Como terapeuta, como psicólogo, siempre he buscado la forma de que podamos llegar a ese nivel de conciencia sin que se rompa nuestro sistema, sin tener que llegar a esa crisis, a esa depresión, a ese duelo, a ese dolor. Antes de que se mueran mis papás o mis abuelitos, ¿sí? Puedo yo contemplar lo que voy a tener que enfrentar en ese momento. Pero no tengo el impulso, porque no lo veo importante, no lo veo interesante, no lo veo indispensable. Solía pensar antes que solamente cuando uno está contra la espada y la pared, cuando es o cambias o mueres, es cuando empieza a suceder el cambio. Pero no es la única circunstancia en que sucede. Sí puede y sucede cotidianamente el caso raro, ¿sí? Sí es raro, pero como quiera existe, de que pueda gustarme el conocerme a mí mismo, de que pueda verlo como un reto, de que coincida con que mi historia de vida me lleva a pensar que lo mejor es tener poder sobre mí mismo, sobre mí misma, en vez de poder sobre los demás. De que antes de tener poder sobre el mundo material, o al mismo tiempo a veces, tengo que entender mi propia mente. Sino sería muy bueno comprender mi mente y conocer todos sus componentes
ir viendo esas decisiones de mi mente inconsciente que se tomaron sin mi presencia consciente. O sea, mi conciencia no estaba ahí al momento en que se estaba imprimiendo esa información en mí. Estaba, pero de forma inconsciente. Estaba viviendo por primera vez las cosas. Estaba recibiendo la vida como si no tuviera un significado. Y luego, mucho tiempo después, me doy cuenta cuando se rompen mis emociones, cuando se rompe mi estabilidad, que sí tiene un sentido y que se ordena esa información dentro de mí y que me da una visión particular de la vida, que me da un enfoque, que me da una serie de emociones sobre mí mismo, sobre mí misma, sobre la vida, sobre mi familia, sobre cómo funciona la realidad misma. La mayoría de la gente que está en un estadio de inconsciencia siente que la vida es un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Es como un juego de ajedrez. Si tú tienes una hoja de papel, puedes escribir todas las posibles jugadas que hay en un juego de ajedrez. Hay un número definido de jugadas limitado. ¿Por qué? Porque son las piezas, tienen unas reglas específicas, esas reglas nunca cambian, nunca cambia el comportamiento del caballo y de repente en vez de brincar 2 hacia adelante y 1 hacia la izquierda, entonces no brinca 5 hacia adelante, no, son los mismos comportamientos de las mismas piezas. Entonces es un sistema predecible. La gente que estamos o que estuvimos en un nivel de conciencia automático, en un nivel de conciencia bajo, asumimos que la forma de pensar que tenemos es la forma de pensar de todos y ni siquiera nos damos cuenta. Pero no es que tengan los mismos pensamientos, no es en esa forma en que se asume que las demás personas piensan igual, no, es que tienen el mismo marco de referencia, que ven la misma realidad. Pienso, tal vez tienen diferentes ideas, pero ven la misma realidad. Sienten lo mismo cuando se comen una nieve, o cuando tienen una pareja, o cuando se casan, o cuando... No todos interpretan la vida de la misma forma. No todos ven a sus papás de la misma forma. No todos sienten lo mismo cuando ven a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. ¿Sí? Cada quien tiene una historia, y esa historia conforma esa forma de procesar la realidad misma. Es el procesador que traemos dentro, no es hardware nada más, no es el cerebro, ¿sí? Es la experiencia de vida que tenemos, que va formando las reglas internas automáticas de cómo vamos viendo la realidad. El proceso de autoconocimiento que Platón, Sócrates decían, conócete a ti mismo. Esa placa que estaba encima del oráculo de Delfos, ¿sí? Temet Gnose, ¿sí? O Gnose-teion, que significa conócete a ti mismo. Es antes de poder conquistar el mundo, tengo que conquistar mi mente, conquistar mi alma. En ese momento se pensaba en el alma. Y un ejemplo muy básico nos lo da que Alejandro Magno, el conquistador, antes de ir a conquistar el mundo conocido en ese momento, era el discípulo de Aristóteles, ¿sí? Y hay una historia muy interesante sobre Alejandro Magno. Una profecía había sido hecha en Grecia sobre un objeto que se llama el nudo gordiano. Y el nudo gordiano era un nudo gigantesco, ¿sí? De un solo hilo, ¿sí? Y la profecía era: quien pueda desenredar el nudo va a conquistar el mundo. Entonces, ¿qué hace Alejandro Magno? Llega y en vez de ponerse a deshilar cada uno de los hilos, agarra su espada y lo corta. Nadie se esperaba esa solución. Podrían pensar, es trampa. Pero ¿qué pasó después? Salió y fue a conquistar el mundo. Él hizo su propio destino. ¿Cómo hizo su propio destino? Siendo consciente de su interior. Eso fue lo que le enseñó Aristóteles. El nudo gordiano es nada más una metáfora de nuestra mente inconsciente. ¿Cómo vamos a
poder dominar nuestro interior, asegurándonos de que todas las partes de nuestra mente son correctas y que lo que pensamos es exactamente lo que es. No, eso sería tratar de deshilachar el nudo gordiano quedándonos ahí 100 años, ¿sí? Me brinco completamente todo el proceso de pensar que, es que lo que pienso es verdad. No, me doy cuenta que es una percepción. Me doy cuenta que es una posible versión de infinitas posibles versiones de la realidad, todas válidas, ¿sí? Esto es lo que nos enseña ahora la cultura popular en la película de Joker, donde empezamos a ver la versión de las cosas no de un espectador externo o del bueno, sino la vemos desde el malo. Ya las etiquetas no nos informan sobre qué sucede atrás de las cosas. Entonces en esa película hasta el bueno, ¿sí?, el padre del que fuera Batman en otro momento, se presenta como el malo, ¿sí?, como el opresor, como el agresor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este tipo de películas? Esta nueva ola cultural que nos lleva a la autoconciencia un poco más profunda. Todas las visiones de la vida son válidas y ninguna sola es cierta. Es cierta para mí, pero no es cierta para el otro. Entonces, al poder entender este hecho, y no nada más con la mente racional, sino con el inconsciente, con las emociones, con una comprensión, al poderme poner literalmente en los zapatos de alguien más, en sentido figurado más bien, ponerme en los zapatos de alguien más y poder entender que su visión de la vida es completamente distinta a la mía, entonces adquiero un nivel de conciencia superior. Entonces me doy cuenta que yo puedo tener el punto de vista de la vida que yo quiera. Me convierto en dueño ¿de qué? De mis mecanismos de decisión internos. Y la forma en que me hace sentir una escena, una parte de la vida, un suceso, una cosa, una persona, también es aprendido. También es algo que aprendí de mi experiencia, que me dijeron y me lo tomé, que yo creí porque es la conclusión lógica de todo lo que he creído y vivido antes, y lo tomé como la única versión posible de las cosas. Cuando me doy cuenta de que mi versión no es la única posible, entonces empiezo a explorar todas las formas posibles de ser, y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de qué forma soy igual o distinto a las demás personas, y por qué soy igual en esto o por qué soy distinto en esto. Y ese proceso de autoconocimiento me lleva a tener una vida mucho más elevada, a una vida donde el mismo sentimiento de existir es mucho más profundo, donde el tiempo parece pasar muchísimo más lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque una experiencia que antes sentía que como la sensación de una hora, ahora la siento llena de información que antes no veía, que antes no interpretaba, que no conocía, sobre mí al momento de interactuar con otra persona, sobre mí al momento de interactuar conmigo mismo, sobre el mundo que veo. Entonces enriquece la experiencia. Empiezo a vivir una vida realmente multidimensional. Con eso en mente vamos a empezar la meditación de hoy, sobre ese primer paso, que es el más difícil, pero ese escalón, ya que lo encuentro, ya sé cuál es el camino que debo tomar. ¿Y cuál es el primer escalón? Es el rompimiento de mi egocentrismo, ¿sí? Y no es el que sea malo el egocentrismo, es simplemente que no es la única forma de ver la vida, no es la única forma de verme a mí mismo, no es la única forma de sentir mis sentimientos, no es la única forma de pensar, ¿sí? Y puedo empezar a explorar otras formas, empezar a conocer el por qué adopté la forma que tiene mi mente interna, por qué mis emociones son las que son,
por qué mi pensamiento es el que es y por qué hago lo que hago. Entonces vamos a empezar respirando profundo a través de la nariz, aguantando 5 segundos después de cada inhalación. Y luego exhalamos y aguantamos otra vez 5 segundos. Les recuerdo que esto se va a poder sentir como un pequeño mareo, pero es normal, no se alarmen. Si se llegaran a desmayar o algo así, que es raro que suceda, simplemente se reincorporan después de un ligero sueño y no pasa nada. Entonces, cerramos los ojos, estando sentados, sentadas, en una posición cómoda, con la espalda derecha. Pueden estar en posición de loto o sentados en una silla. Cerramos los ojos, inhalamos por la nariz. Aguantamos 5 segundos. Exhalamos por la nariz también. Todo el aire lentamente. Y entonces aguantamos 5 segundos más. Y volvemos a inhalar. Seguimos respirando de esta forma, sin interrupción, con los ojos cerrados. Después de hacerlo unas 4 o 5 veces, enfocándonos en el trayecto que el aire toma desde la punta de la nariz hasta los pulmones y de vuelta. Entonces empezamos a enfocar nuestra atención en diferentes partes de nuestro cuerpo, empezando por los dedos de los pies. Al poner nuestra atención en los dedos de nuestros pies, vamos a sentir que se llenan de una energía. Un oxígeno entra a esa parte de mi cuerpo, como si se estuviera durmiendo. Puede ser un poquito incómodo, pero no doloroso. Me voy acostumbrando a ese sentimiento y paso la atención al resto de mi pie. Al momento en que siento ese cosquilleo, al momento en que siento esa energía en el pie, sé que estoy utilizando efectivamente mi poder de atención y entonces paso mi atención al resto del tobillo, al chamorro. Siento que como si se estuviera llenando mi cuerpo de energía poco a poco. Como si mi cuerpo fuera un contenedor, como un vaso que voy llenando lentamente de energía. Con cada respiración, recordando inhalar y exhalar siempre por la nariz, con los ojos cerrados, aguantando 5 segundos después de la inhalación y 5 segundos después de la exhalación. Entonces paso mi atención a mis rodillas y a mi pierna. Se va llenando de esa energía. Vamos acelerando el paso de ese cambio de atención, de ese llenado de energía, un poco más cada vez. Mis glúteos ahora
son el centro de mi atención y de mi enfoque. Mi cadera. La espalda baja. Voy sintiendo esa oxigenación de los tejidos, esa relajación de los músculos. Y luego el vientre. A nivel del ombligo. Sigo respirando, aguantando 5 segundos antes y después. Paso mi atención al diafragma y al pecho. A la espalda media y alta se va llenando como de un líquido fosforescente lleno de energía. Y paso mi atención a los dedos de mis manos. Si las tengo sobre mis rodillas, cómo se siente la tela del pantalón, de la falda, de la blusa, de lo que sea. Mi piel, la temperatura. Se va llenando de energía mi mano hasta la muñeca. Y luego el antebrazo. El codo. Y el resto del brazo. En este punto se conecta esa energía de mis brazos con esa energía que ya traigo en el resto del cuerpo. Y sigue subiendo por la columna al cuello. Suelto el cuello, le doy unas vueltas, sigo respirando. Pongo mi atención ahora en mi cara, en la tensión de los músculos de mi cara. Si tengo el ceño fruncido, lo suelto. Si tengo tensión en la boca, en la quijada, la suelto. Siento la parte de atrás de mi cabeza, la nuca, el hueso occipital, hasta la coronilla. Y ahora, con los ojos cerrados, volteo mi mirada hacia un punto imaginario en el centro de mi frente. Pongo mi atención ahí y se empieza a sentir esa energía. Cualquier ruido externo, cualquier distracción, solamente me regresa a mi atención. Entonces, cuando empiezo a sentir esa energía en el centro de mi frente, empiezo a imaginar. Empiezo a ver, empiezo a sentir que estoy en un lugar completamente vacío, en blanco. Empiezo a observar a mi alrededor paredes. Empiezo a ver paredes como de arbustos. Parece que estoy en un laberinto. En uno de esos laberintos antiguos que pudiera haber habido en un castillo.
con mucha historia. Y se está haciendo de noche. Estoy caminando por encima de la hierba, por encima del pasto. Puedo oler las plantas, la humedad. Puedo escuchar las hojas secas de los árboles crujiendo debajo de mis pies. Se está poniendo frío. Me está dando hambre. Me doy cuenta que necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí y no sé cómo hacerlo. Empiezo a recorrer el camino que está ante mí. Y sigo el laberinto, dando la vuelta a la izquierda, pared. Doy la vuelta a la derecha, camino unos metros, otra pared. Y sigo dando vueltas y vueltas, y cada vez que doy una vuelta más, siento que ahí va a estar la salida. Que ahí va a estar ya mi camino a casa. Mi camino a una comida caliente, a un café. Pero no está. Es solamente más laberinto. Y más laberinto. Cada vez que doy una vuelta, tengo una esperanza de que por fin voy a encontrar esa salida, y esa esperanza se desilusiona una y otra vez. Es una sensación que he tenido tal vez toda la vida. Es una sensación en la que estoy tratando de resolver un problema. Estoy tratando de cumplir con la vida que sé que debo de tener. Estoy tratando de lograr llegar a casa, llegar a mí, llegar a mi satisfacción. Pero no puedo ver más que el laberinto, más que el siguiente paso que está frente a mí. No puedo ver más allá. Hasta que de repente veo una bandada de pájaros que pasa por encima de mí. Y se clava. Parece que se metieron en la pared del laberinto, pero no, parece haber algo más allá. Entonces, después de la siguiente vuelta que doy, encuentro una escalera de madera. ¿La habrá dejado ahí algún jardinero? No sé, pero ahí está. Y yo ya estoy al punto del pánico. Entonces decido subir la escalera. Y en el momento en que subo la escalera, puedo ver por encima de los muros del laberinto. Puedo ver la salida. Puedo ver cómo está construido ese laberinto. Y parece que no nada más está hecho de arbustos, sino que tiene una superficie sólida. Hay una pared dentro. Me subo encima de esa pared, que es bien ancha, y empiezo a caminar el laberinto, pero desde arriba.
Es una sensación muy distinta, ya no estoy en esa desesperación. Ya no puedo ver solamente lo que está frente a mí. Ya no tengo solamente la opción de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya vi el panorama. Entonces me dirijo rápidamente a la salida, que estaba, irónicamente, a unos cuantos metros de donde empecé. Entonces voy subiendo una colina que está al lado del laberinto, porque sé que por ahí está el castillo, mi casa, mi hogar. Y a medida que voy subiendo, de repente me da el impulso de voltear a ver atrás. Y volteo y puedo ver todo ese laberinto, todo ese gigantesco jardín y su estructura. Y ahora, teniendo ese mapa en mi mente, puedo volver a entrar al laberinto cuando yo quiera y salir, o no volver a entrar. Pero me doy cuenta que yo elegí entrar. Y fue mi propia elección la que me atrapó. No me acuerdo haber elegido, pero debí de haberlo elegido. Entonces voy subiendo más y más, hasta que puedo ver que hay muchos otros laberintos en ese territorio. Cada uno con sus formas, sus curvas, sus esquinas. Unos se ven más difíciles que otros. Unos no tienen salida. Bueno, no tienen salida si no escalamos sus paredes. Pero me acuerdo, estando ahí en ese laberinto, no sabía que podía subir a la pared. No sabía si me iba a soportar ese arbusto. No sabía qué tan grande era, qué tan difícil era. Ahora ya tengo elección. Entonces veo que también hay caminos que llevan hacia la carretera, hacia otras ciudades, otros estados, otros lugares. Y después de volver al castillo, de comer algo, de estar frente a la fogata, entonces elijo a dónde quiero ir ahora. Y ya que vi el terreno desde arriba, ya que me formé una idea más profunda de cómo son las cosas, de cómo es la realidad, y me di cuenta que mi punto de vista estaba limitado, y decido soltar las limitaciones, entonces solo me toca irme por donde más me gusta. Al final de ese camino habrá otros laberintos de formas distintas, pero todos son una metáfora, son un símbolo de formas de ver la vida, de caminos que podemos o no tomar, y que no solamente porque estamos ahí en este momento significa que estamos atados y que es el único camino que tomar. Y entonces podemos sentir ese sentimiento de libertad y de emoción,
de que puedo explorar el mundo en la forma en que yo quiero. Y que me puedo explorar a mí en la forma en que yo quiero. Con esto acaba la meditación. Y podemos abrir los ojos cuando estemos listos. Y volver al laberinto en el que estamos en este momento. A ese marco de referencia. A esa forma de ver la vida. De aquí en adelante sabemos que estamos eligiendo seguir viendo la vida de la misma forma o escoger una forma distinta. O no escoger y simplemente explorar. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el próximo jueves para la meditación en el Parque Rufino Tamayo. Si no pueden venir por el frío o la distancia o por la hora, por favor síganos en la siguiente transmisión en vivo. También quedan grabadas las grabaciones en Facebook, en la página de Astropsicología. Es Astropsicología 999. Y en YouTube, en el canal de Astropsicología. Quedo a su disposición para comenzar el trayecto de exploración de la vida de cada uno de nosotros a través de la psicología cuántica, la psicología profunda y esa herramienta increíble que es la carta astral. Hasta luego.